Mi nombre es Juliet y el día de hoy hablaremos el tema sobre el sistema financiero internacional. Es como un conjunto de reglas y herramientas que usan los países más que nada pues para hacer negocios entre ellos. Y pues gracias a este sistema los países pueden enviar y recibir dinero entre sí, comprar y vender cosas, comercio internacional se le llama a esto, y pedir dinero prestado. Entender cómo funciona todo esto es importante para que los países puedan evitar crisis económicas, mantener su dinero estable y crecer económicamente. Sobre la intervención del mercado en la economía estilizada y no estilizada. La estilizada es cuando tú haces un intercambio de una moneda a otra y no tiene ningún efecto negativo en esta o en el peso económico. O sea, cuando intercambias de un peso mexicano a un dólar, valen lo mismo obviamente, pero con diferentes pesos económicos y no tiene ningún efecto negativo. En cambio, en la no estilizada, pues es como cuando... Consideraciones internacionales y políticas monetarias. La política monetaria de un país no solo depende de sus decisiones internas, sino también de factores internacionales como el mercado de divisas, la balanza de pagos y el tipo de cambio. Por ejemplo, cuando un banco central interviene para controlar el valor de su moneda, puede perder control sobre su oferta de dinero, como le pasó a Alemania en los años 70. En cambio, Estados Unidos tiene más libertad porque el dólar es moneda de reserva mundial. Aún así, los déficits comerciales pueden indicar problemas de competitividad y obligar a la reserva a que a ajustar su política. Además, si una moneda se aprecia o se devalúa demasiado, los bancos centrales pueden cambiar su política monetaria para estabilizarla, como ocurrió con el dólar en 1985, cuando se firmó el acuerdo Plaza para reducir su valor. Gracias. Regímenes del tipo de cambio en el sistema financiero internacional. En el sistema financiero internacional existen diversos regímenes cambiarios que determinan cómo se gestiona el tipo de cambio de una moneda con respecto a otras. La importancia del tipo de cambio, ¿no? Este afecta claramente el comercio internacional, ya sean las exportaciones o las importaciones que haya dentro o fuera del país. También incide en la inflación, inversión extranjera y crecimiento económico, además de que es una herramienta clave de la política monetaria. El régimen cambiario. ¿Qué es un régimen cambiario, no? Es el conjunto de reglas y decisiones que un país utiliza para gestionar su moneda en relación con otras monedas extranjeras, así es como para controlar el mercado del cambio. Tienen los principales tipos de regímenes cambiarios, los cuales son el cambio fijo, el cambio flotante y los sistemas híbridos. Algunos ejemplos reales de regímenes cambiarios es por ejemplo, en fijo es en Arabia Saudita, que es un régimen vinculado al dólar. También está en el cambio flotante, Estados Unidos, Canadá y México. Y en el sistema híbrido está como China o India. El cambio fijo. Es un tipo de cambio fijo que implica que un banco central establece un valor específico para su moneda en relación con otra divisa o un grupo de monedas que se compromete a mantenerlo mediante intervenciones en el mercado de divisas. En cambio, el cambio flotante permite que el valor de la moneda se determine libremente por la oferta y la demanda en el mercado de divisas, con poca o ninguna intervención del Banco Central. Y los sistemas híbridos combinan elementos de ambos regímenes, permitiendo ajustes periódicos al tipo de cambio fijo o una flotación controlada donde el Banco Central interviene para moderar la volatilidad. Que es un concepto que ayuda a medir la incertidumbre de un mercado o valor concreto cuando se invierte en la bolsa. Algunos de los efectos negativos de estos cambios es que presionan las reservas internacionales, debilita la moneda local y puede provocar crisis de balanza de pagos si es excesiva. Los tipos de entradas, como la inversión extranjera directa, la IED, es una inversión de capital por parte de una empresa extranjera en una empresa o activo dentro de un país extranjero. La inversión de cartera es la compra de activos financieros como acciones o bonos en un país extranjero por parte de inversores extranjeros. Y los préstamos internacionales son préstamos concedidos entre países o instituciones financieras o internacionales, a menudo involucrando grandes sumas de dinero. Y los efectos positivos de estas son que estimulan la inversión y el crecimiento económico, aumentan las reservas internacionales y mejora la balanza de pagos.
Y los riesgos también, claramente hay riesgos, es la entrada masiva que puede generar apreciación del tipo de cambio, problemas para exportadores y alta dependencia de capitales especulativos, que son los volátiles. El papel del FMI. Primero tenemos que conocer qué es el FMI. Es el Fondo Monetario Internacional. Es una organización internacional que ayuda a mantener la estabilidad del sistema financiero. Presta dinero a los países que enfrentan crisis económicas o desequilibrios en su balanza de pagos y da asesoría económica y supervisa las políticas monetarias y fiscales de los países miembros. En pocas palabras, prácticamente el FMI, que es Fondo Monetario Internacional, pues es una organización internacional que tanto ayuda a que las economías del mundo estén estables, presta dinero a países en crisis, por ejemplo, si no pueden pagar sus deudas o tienen problemas económicos grandes. También dan consejos económicos y supervisa lo que hacen los países con su dinero y sus políticas. Vincular o no vincular la moneda. Fijación de metas para el tipo de cambio como una estrategia alternativa a la política monetaria. ¿Qué significa vincular la moneda? Vincular la moneda implica establecer un tipo de cambio fijo con otra moneda fuerte. Esto puede dar estabilidad a los precios y facilitar el comercio internacional, pero también limita la autonomía del Banco Central para ajustar la política monetaria según las necesidades internas. Y si no se vincula, si la moneda fluctúa libremente, su valor cambia según la oferta y demanda de los mercados internacionales. Esto permite al Banco Central ajustar tasas de intereses y controlar la fijación de manera más flexible, pero también puede generar volatilidad en los precios y afectar la confianza de los inversionistas. Una de las ventajas de la fijación de metas para el tipo de cambio sería el control de la inflación. La fijación de metas vincula la inflación local con la del país ancla, reduciendo la volatilidad en los precios de bienes internacionales. Regla automática para política monetaria. Reduce la discriminacionalidad del Banco Central, evitando estrategias inconscientes y reacciones que pueden afectar la estabilidad. Claridad y confianza pública. Un tipo de cambio fijo facilita la comprensión y refuerza la confianza de la comunidad y la economía, como la demostró el franco fuerte en Francia. Casos que existen en países industriales, Francia y Reino Unido usarán esta estrategia vinculándose al marco alemán, logrando bajar su inflación de manera sostenida. Impacto en mercados emergentes. México logró reducir su inflación de más del 100% en 1988 al menos del 10% en 1994, antes de la devolución. La fijación de metas para el tipo de cambio es efectiva para controlar la inflación y generar estabilidad, pero reduce la flexibilidad de la política monetaria. Si la meta es creíble y sostenible, puede fortalecer la economía. Sin embargo, si las condiciones cambian y la estrategia se vuelve insostenible, puede derivar en crisis cambiarias. Ventajas de la fijación de metas para el tipo de cambio. Pérdida de autonomía monetaria. Al vincular su moneda a otra, el país pierde la capacidad de ajustar su política monetaria ante crisis internas o influencias externas. Transmisión de crisis externas. Las variaciones de tasas de intereses o presiones inflacionarias en el país ancla afectan directamente a la economía del país vinculado. Algún ejemplo de esto podría ser la reunificación alemana en 1990, que generó efectos adversos en Francia y otros países ligados al marco. Vulnerabilidad a ataques especulativos. Si los mercados perciben que la vinculación del tipo de cambio es insostenible, pueden desencadenar crisis económicas. Y el ejemplo podría ser las divisas en 1992. Un impacto negativo creciente y empleo. Mantener la vinculación puede limitar la capacidad de estimular la economía, provocando crecimiento lento y aumentando el desempleo, como ocurrió en Francia. Mayor riesgo para mercados emergentes. Aunque la fijación de metas puede generar estabilidad inicial, estos países son más vulnerables a crisis cambiarias devastadoras. Un ejemplo es México en 1994, Asia Oriental en 1997 y Argentina en 2002. Ventajas de la fijación de metas para el tipo de cambio.
Pérdida de autonomía monetaria. Al vincular su moneda a otra, el país pierde la capacidad de ajustar su política monetaria ante crisis internas o influencias externas. Transmisión de crisis externas. Las variaciones de tasas de intereses o presiones inflacionarias en el país ancla afectan directamente a la economía del país vinculado. Algún ejemplo de esto podría ser la reunificación alemana en 1990, que generó efectos adversos en Francia y otros países ligados al marco. Vulnerabilidad a ataques especulativos. Si los mercados perciben que la vinculación del tipo de cambio es insostenible, pueden desencadenar crisis económicas. Y el ejemplo podría ser las divisas en 1992. Un impacto negativo creciente y empleo. Mantener la vinculación puede limitar la capacidad de estimular la economía, provocando crecimiento lento y aumentando el desempleo, como ocurrió en Francia. Mayor riesgo para mercados emergentes. Aunque la fijación de metas puede generar estabilidad inicial, estos países son más vulnerables a crisis cambiarias devastadoras. Un ejemplo es México en 1994, Asia Oriental en 1997 y Argentina en 2002. Falta de metas de señales monetarias internas. La fijación de metas elimina el tipo de cambio como una referencia clave para ajustar la política monetaria, dificultando la respuesta a presiones inflacionarias y riesgos de expansión excesiva. La fijación de metas para el tipo de cambio puede generar estabilidad y confianza, pero también limita la flexibilidad de respuesta económica y expone al país a choques externos y crisis especulativas. Para los países industrializados, su éxito depende de la sostenibilidad del compromiso. Para los mercados emergentes, los riesgos de ataques especulativos pueden ser aún más perjudiciales, llevando a crisis severas. ¿En qué ocasiones es deseable la fijación de una meta para el tipo de cambio en los países industrializados? Si bien la fijación de metas para el tipo de cambio puede ser problemática para la pérdida de autonomía monetaria, en ciertos casos puede ser una estrategia útil, pero esto ocurre cuando las instituciones monetarias y políticas de un país industrializado no gestionan eficazmente su política monetaria, o cuando existen beneficios adicionales más allá del control directo, que es conveniente, cuando la autonomía monetaria no ha funcionado bien. Si el Banco Central no es independiente o su política monetaria es deficiente, vincular la moneda a un país más estable puede ser beneficioso. Ejemplo, Italia. Su política monetaria previa no era tan eficaz, entonces vio la unión monetaria con la europea, una oportunidad para mayor estabilidad bajo una autoridad confiable. Punto 2. Se busca mayor integración económica. Vincular el tipo de cambio facilita la cooperación económica y financiera entre países con fuertes lazos comerciales. Algún ejemplo podría ser Australia y Países Bajos. Mantuvieron su vinculación prolongada con el marco alemán antes de Estados Unidos, lo que fortaleció su estabilidad y planificación de economía conjunta. La fijación de metas para el tipo de cambio puede ser útil si mejora la estabilidad monetaria o fomenta la integración económica, pero no siempre es la mejor opción. Bueno, como primer tema tenemos cuándo es deseable la fijación de una meta para el tipo de cambio en el caso de los países emergentes. Bueno, en esta situación la fijación de metas del tipo de cambio de la política, el tipo de cambio es la política de estabilización de última instancia. Sin embargo, si los regímenes de fijación de metas cambiarias en los países emergentes no son transparentes, estos tienen más probabilidades de fracasar, porque pues esto da como un resultado de una crisis financiera desastrosa. Aquí es donde nosotros nos preguntamos si existen estrategias de tipo de cambio que hagan menos probable que el régimen del tipo de cambio como que fracase en los países emergentes. Pues bueno, dos de ellas han recibido una atención creciente en los últimos años, que son las juntas monetarias y la dolarización. Bueno, ahora hablaremos acerca de las juntas monetarias. Como podemos leer en el texto, es un sistema en el que la moneda nacional está totalmente respaldada al 100% por una moneda extranjera como es el dólar estadounidense. Bajo este régimen, el Banco Central o la autoridad monetaria establece un tipo de cambio fijo y eso se compromete a cambiar la moneda nacional por la extranjera, a esa tasa cada vez que el público pues lo solicite.
Este mecanismo elimina la discrecionalidad del gobierno o del Banco Central en la conducción de la política monetaria. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a que el Banco Central no puede imprimir ahora sí que dinero ni manipular las tasas de interés. Entonces, la política monetaria funciona de forma ahora sí que automática, lo cual pues esto otorga una gran transparencia y credibilidad al sistema. Una de sus ventajas podría ser el control de la inflación. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que la oferta de dinero solo puede crecer si hay un aumento en las reservas de moneda, que pues, hablando de moneda extranjera, lo cual evita que el Banco Central emita dinero sin respaldo y esta causa una inflación. Y el compromiso fuerte con el tipo de cambio. En esta, pues, al estar obligada a respaldar toda la moneda nacional con divisas, pues la Junta genera confianza en el tipo de cambio fijo y estas reducen la posibilidad de ataques especulares. Desventajas de una junta monetaria. Una de sus desventajas podría ser la falta de política monetaria independiente. ¿A qué ahí me refiero? Me refiero a que el país pierde la capacidad de responder a sus propias necesidades. Ahora sí que hablando económicamente, mediante ajustes en las tasas de interés o la emisión monetaria. También está la vulnerabilidad externa, que la economía queda expuesta a las decisiones y choques económicos del país, cuya moneda pues esta se utiliza como un ancla. Y la última, pero pues no menos importante, aquí el Banco Central pues no puede actuar como un prestamista de última instancia, porque pues esto limita su capacidad para enfrentar sus crisis bancarias. En el caso de, no sé, alguna salida masiva de capitales o un ataque especulativo, el sistema pues puede provocar una fuerte contracción de la oferta de dinero, lo cual pues esto puede ser un poco dañino para la economía. Algunos ejemplos de los países que han utilizado las juntas monetarias incluye Hong Kong, Argentina, Estonia, Lituania, Bosnia y me parece que Bulgaria también. En el caso de Argentina, si la agarramos específicamente de ese país, entre 1991 y 1992, pues este país adoptó una junta monetaria que fijaba el tipo de cambio en $1 por $1. Pues aquí, aunque inicialmente ayudó a controlar la hiperinflación, pues aquí el sistema colapsó durante una crisis económica que pues agotó las reservas de divisas y dejó al país sin herramientas para responder. Yo voy a explicar lo que es la dolarización. Esta es una estrategia monetaria que consiste en adoptar una moneda extranjera sólida como el dólar estadounidense, como la moneda oficial de un país. Es una variante extrema de un régimen de tipo de cambio fijo, incluso más rígida que una junta monetaria. Esta puede brindar gran estabilidad económica en países con graves problemas de inflación o de confianza en su moneda. Sin embargo, también significa renunciar a herramientas fundamentales de política económica y una fuente importante de ingresos estatales. Es una medida drástica, especialmente difícil de sostener en países pobres y vulnerables. Como conclusión de nuestra presentación, el sistema financiero internacional es muy importante para que las economías del mundo estén estables. Al estudiar temas como el mercado de divisas, la balanza de pagos, los tipos de cambio, entendemos cómo los países se relacionan y cómo afectan las decisiones económicas. Los bancos centrales pueden invertir en el mercado para controlar un valor de su moneda, aunque los resultados varían según la situación. La balanza de pagos muestra si un país está lleno bien o mal en su economía con respecto al resto del mundo. Las crisis pasadas en países como México, Asia y Argentina nos enseñan que es muy importante tener buenas políticas económicas y apoyo internacional. Bueno chicos, y para concluir este tema, pues tenemos que saber que el sistema financiero internacional ayuda a que las economías del mundo estén estables. Los países se relacionan a través del mercado de divisas, la balanza de pagos y los tipos de cambio, etc. Y los bancos centrales pueden intervenir en el valor de su moneda. Las crisis pasadas muestran que se necesitan buenas políticas y apoyo internacional. Y pues el FMI apoya a los países en problemas, pero debe actuar de forma más justa y pensar en la gente. Muchas gracias.